a primera hora. Escúchanos en el ciberespacio en www.radiomajestad.com. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 48 minutos. Seguimos. Gracias por la interacción que recibimos de nuestra amable audiencia en nuestra transmisión de Facebook Live. Estamos en la señal abierta de Majestad Radio para Pichincha, Esmeraldas y Manabí, en Pichincha en la frecuencia 89.7 FM estéreo, en Esmeraldas 97.5, en Manabí 88.5. Estamos en www.radiomajestad.com. Por aquí nos habían enviado un reporte de sintonía desde la Gran Manzana, desde Nueva York. Doña Nila, que siempre tiene la gentileza de escucharnos, dice, nos escucha a través de Túnel Radio, así que le enviamos un abrazo. Eso además nos confirma que efectivamente estamos saliendo por la web. Muchas gracias por la gentileza. Quinto Lucas, ex vicecanciller de la República, colega periodista, escritor y ahora mismo incursionando en la política partidista. ¿Cómo le va, Quinto? Bienvenido. Un saludo cordial, Fabricio. Un gusto estar con usted en la entrevista. Un gusto estar siempre hablando con los amigos y amigas de Radio Majestad. Gracias a Quinto Lucas. A ver, ayer estuvo por acá en este espacio de noticias el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. Él dio un punto de vista que entiendo ya lo había también comentado en otros espacios mediáticos. Él asume, dice, es mi criterio personal, él asume que el Consejo Nacional Electoral no podría aceptar el registro de la inscripción del binomio de Centro Democrático, argumentando que el proceso de democracia interna en el cual se mocionó la precandidatura a la vicepresidencia del economista Rafael Correa Delgado no cumplió con todos los requisitos establecidos en el reglamento. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad? Porque lo dice el vicepresidente del CNE, aunque también hay una declaración de José Cabrera, quien es consejero del CNE, que tiene una visión distinta, totalmente distinta. Pero de alguna manera hay este tipo de criterios que lo manejan algunos sectores. ¿Cómo ve Quinto Lucas este panorama? Bueno, Pita se encuadra dentro de un grupo que lo que quiere es definitivamente liquidar la democracia. Porque más allá de eso, nosotros sabemos muy claro que dentro de la democracia interna de los partidos y en las estuvo muy claro señalada la posibilidad de que si Rafael Correa no iba a ser candidato o no podía ser candidato a la vicepresidencia, Carlos Rabascal sería el candidato a la vicepresidencia. Y eso surgió no de un invento posterior, surgió de las internas de UNES y Centro Democrático. Entonces eso lo tienen muy claro. Aquí lo que buscan, de la misma forma que aceleraron todo para descalificar a Rafael Correa porque sabían que Rafael Correa podía ganar las elecciones y le descalificaron a su partido y siguieron con todas las persecuciones, ahora lo que quieren es ya eliminar totalmente el binomio, porque no se imaginaron que mismo sin Rafael Correa, primero que la gente se indignó con lo que le han hecho a Rafael Correa y por lo tanto está con un enfervorizamiento mayor para votar por las listas de Centro Democrático, pero además no se imaginaron que surgiría un candidato con una capacidad de convocatoria entre los jóvenes y entre los distintos sectores por ser un economista joven pero con trayectoria porque es reconocido a nivel internacional, pero además que abre la cancha a distintos sectores también millennials que se ven reflejados en él. Y además tienen miedo porque Carlos Rabascal da un equilibrio y amplía esa capacidad de llegada a la gente. Entonces tenemos la fuerza del voto popular que sigue a Rafael Correa, la fuerza que ha ido construyendo Andrés Arauz y la fuerza que tiene ahora el propio binomio. Entonces lo que quieren es liquidar el binomio, porque saben lo que significa, que es posible inclusive hasta ganar en la primera vuelta. Esa es la realidad. A ver, aquí pero... Una decisión, disculpa Fabricio, pero aquí es una decisión política. Cuando entramos ya a empezar a hablar en supuestas leguleyadas, tenemos varios libros y ahí ya se muestran dos libros, el de José Cabrera, que está muy claro en la legalidad, y
Pita, que lo que quiere es liquidar la democracia. Esa es la realidad. Correcto. Yo en un comentario precedente, en la primera parte de este espacio, estaba justamente advirtiendo que cualquier decisión que tome el Consejo Nacional Electoral no debe ser política, sino jurídica. Lamentablemente esa no es la lógica de la endeble institucionalidad que tiene el Ecuador en diversos espacios, en el espacio jurídico, en el espacio legislativo, en el espacio electoral, en este caso. Pero ¿qué pasaría? A ver, esta es una posibilidad, Quinto. Y que le han advertido algunos analistas, algunos constitucionalistas, algunos actores políticos. ¿Qué pasaría si la función electoral decide no calificar las candidaturas de Centro Democrático a la presidencia y vicepresidencia? Bueno, si eso ocurre, obviamente que eso se llevará a todos los tribunales, a todas las instancias internacionales, a todos los organismos multilaterales, y el Estado ecuatoriano va a tener que responder, porque se va a venir una carga contra el Estado ecuatoriano, porque es realmente la destrucción de la democracia. Pero más allá de eso, nosotros no habíamos pensado en un plan C, digamos, porque ya estamos en el plan casi C. O sea, no pensamos en otro plan. Es que ya no hay otras posibilidades, pues, Quinto. O sea, el plan A y plan B, ya no hay más. Ya no hay otro plan. Y solo, bueno, hay plan, obviamente las listas asambleístas igual están ahí, no van a ser descalificadas, pero más allá de eso, todavía estamos esperando que prime, ya ni hablo del tema político jurídico, sino el sentido común, que obviamente es el que nunca prima en estas instancias, pero digo, cierto sentido común en algunos consejeros, o sobre todo consejeras. No le voy a pedir a Pita, porque Pita es un antidemocrático total, pero digo, sobre todo en las consejeras, espero de que prime el sentido común y entiendan que eliminar ese binomio es eliminar a una gran parte de la población, porque es un binomio que tiene un arrastre popular, que ustedes lo saben por las encuestas, pero yo también lo noto por que ando conversando con la gente y ando recorriendo distintos lugares. Entonces, sí sé lo que sería descalificar este binomio, más allá de que pertenezca a UNES, sino porque pertenece a un gran sector de la población que está esperando determinados cambios. Y aquí viene también, yo le quiero pedir a Quinto Lucas una reflexión sobre, por ejemplo, digamos, ¿cómo llegamos a este momento? Llegamos a este momento porque se ha insistido en la posibilidad de que el economista Correa sea candidato. Tal vez ha sido un riesgo innecesario, le quiero preguntar a Quinto Lucas, porque, a ver, como estaban las cosas, era, me parece, inevitable que la sentencia del caso Sobornos 2012-2016 quede ejecutoriada antes de la posibilidad de una inscripción de la candidatura. Esa sentencia en pocas horas o días va a quedar ejecutoriada y por ende se confirmará que el expresidente Correa perderá sus derechos políticos. Mi punto es, sabiendo de antemano este panorama, ¿no se corrieron un riesgo innecesario cuando lo lógico era proponer desde el primer momento al binomio Arauz-Rabascal y no permitir que se genere esta discusión al punto de que, insisto, hay sectores que plantean la posibilidad de que no se registre o no se califique al binomio de Centro Democrático? O sea, mi punto es ese, ¿no se corrieron un riesgo innecesario, Quinto? Bueno, en la realidad actual sí, puede ser que se haya corrido ese riesgo, pero si las cosas fueran totalmente legales, normales, como debería ser en una democracia, no tenía por qué ocurrir eso. Primero porque el presidente Correa todavía no tenía sentencia ni ejecutoriada, ni todavía no estaba terminado el juicio. O sea que eso no lo podíamos tener en cuenta. Después, porque nosotros inscribimos muy claramente al presidente Correa, teniendo en cuenta que también la decisión de la interna de UNES, Centro Democrático, era una posibilidad de poner otro candidato a la presidencia, y en ningún lado, ni en el Código de la Democracia, ni en la Constitución, ni en ningún lado dice que si un candidato a vicepresidente no es aceptado, se elimina el binomio. Eso no dice en ningún lado, eso es un invento de Pita y de algunos medios que ya están haciendo campaña y de algunos supuestos juristas que lo que hacen es servir de voceros o de la Embajada de Estados Unidos o de la derecha internacional. Y esa es la realidad. Entonces ya lo que pusimos en evidencia al final, sirvió todo esto para poner en evidencia que no estamos en un Estado de Derecho, que estamos en un cuento de democracia que nos están vendiendo. Claro,
Si hubiésemos pensado en que como estamos en ese cuento de democracia, tendríamos que adaptarnos a lo que nos quieren imponer, pero que son mentiras porque no está en ninguna ley, claro, de repente deberíamos haber dicho, no, mejor no ponemos al presidente Correa. Y una gran masa popular se hubiese indignado desde el comienzo porque el presidente Correa tiene un gran arrastre popular que les guste o no a muchos, lo tiene. Es así, esa es la realidad. Correcto. Quinto Lucas también, entiendo, está integrando la lista de asambleístas nacionales del Centro Democrático. Es así, ¿verdad? Sí, estoy en la lista nacional. ¿Qué le motiva justamente, me parece que es la primera vez que usted integra una lista, qué le motiva hoy a ser parte de la política partidista, de la política electoral, Quinto Lucas? Bueno, yo en los últimos 3 años o 4 me he dedicado mucho más a la literatura, que es mi pasión. Inclusive he dejado casi el periodismo político y había decidido no involucrarme tanto en la política directa, pero distintos compañeros, amigos de la cultura, intelectuales, me dijeron por qué no me involucraba mostrándome lo que es esa asamblea actual sin ninguna credibilidad. Y justamente yo les decía, vean, con esa asamblea ustedes quieren que me vincule con eso, pero bueno, al final, pensando en esta realidad desastrosa que vivimos en el país, creo que es fundamental involucrarnos en una candidatura asambleísta y llegar a la asamblea con una buena mayoría y apostar a una nueva asamblea constituyente que por lo menos reinstitucionalice el país, que cree un nuevo pacto social, porque aquí hay un pacto social roto. La sociedad ecuatoriana está rota políticamente, socialmente, económicamente y humanitariamente con la pandemia. Necesitamos un nuevo pacto social y necesitamos desde la Asamblea propiciar una nueva Asamblea Constituyente. ¿Usted ve la posibilidad o la necesidad de ir a una constituyente? Veo la necesidad. Recién estábamos hablando del desastre que está pasando con el Consejo Nacional Electoral. El desastre que pasa en el Ejecutivo, que hay un presidente que prácticamente ni siquiera gobierna y gobiernan sus asesores. El desastre que pasa en la Asamblea, cómo termina un diputado vinculado con determinados hechos de corrupción y sale y después entra otro. El desastre que ocurrió, la negligencia durante la pandemia. Todo eso es parte de la propia desinstitucionalización. El Consejo de Participación Ciudadana, que lo quieren eliminar ahora, está desinstitucionalizado porque fue desinstitucionalizado durante la época de Trujillo. Entonces, hay que rever todas las instituciones y crear un nuevo pacto social. Además, la gente se siente decepcionada con el Estado, no se siente representada. Eso solo se logra con una constituyente, Quinto. ¿Solo se logra eso con una constituyente? En estas situaciones límites, sí. Si usted recuerda, en el 98, cuando se dio la constitucional de Fabián Alarcón, veníamos de una situación muy difícil de todos los años de inestabilidad. Y la Constitución del 98, más allá de que yo estuve de acuerdo en el tema plurinacional, en el tema intercultural, pero totalmente en desacuerdo con el tema económico, porque abrió las puertas más fuertes al neoliberalismo, igual fue un pacto social, duró poco, lamentablemente aquí las cosas duran poco, pero por lo menos fue un nuevo pacto social. En el 2008 fue un pacto social mucho más firme, mucho más fuerte, porque se amplió la cancha y la sociedad en sí estuvo de acuerdo con esa constitución. Bueno, ese pacto social se ha quebrado, hay que hacer otro pacto social. Hay países que tienen constituciones y logran pactos sociales que duran 100 años. Qué bueno, ojalá nosotros lleguemos a un momento que logremos eso. Pero en este momento la única solución es una nueva constitución, una nueva institucionalidad. A mí lo que no hay institucionalidad. A mí lo que me preocupa es que, y hablo desde mi propia experiencia personal, Quinto, yo tuve la oportunidad de cubrir la asamblea de Sangolquí, que no fue constituyente, fue una asamblea constitucional que se autodenominó constituyente, que reformó parcialmente la Constitución, que no tenía plenos poderes, pero cubrí esa asamblea. Cubrí la asamblea del año 2007-2008, esa sí fue constituyente. He cubierto un montón de consultas populares. Yo empecé en el periodismo en el 92 y la primera consulta que cubrí fue la del año 94. El tema es, en cada consulta y en cada asamblea se le dice al país que se va casi a refundar la República.
Y esa es mi preocupación. O sea, una constituyente o una consulta terminan siendo una solución y cada cierto tiempo vamos a lo mismo, Quinto. Bueno, en realidad, no sé si me escucha, disculpe. Sí, te escucho, Quinto. En realidad, no pensamos en refundar el país, una reinstitucionalización, en necesidad de institucionalizarlo. Y yo me acuerdo, claro, la Asamblea Constitucional de Sangolquí, que fue también un proceso medio traído de los pelos del propio Alarcón, sabemos lo que fue. Increíblemente, uno de los consejeros del Consejo Electoral, como es Verde Soto, fue pagado por el Banco Mundial para hacer propuestas para esa asamblea, o sea, para hacer propuestas neoliberales. Entonces, no es de dudar que un señor como ese hoy tenga propuestas de estar junto a la derecha o junto a la Embajada de Estados Unidos o junto a quien se puede saber, porque justamente recuerdo en esa misma asamblea. Entonces, sí, recuerdo lo que fue, pero más allá de eso, constituyó un mínimo pacto social. Fue muy mínimo justamente por las características que usted dice. La del 2008 constituyó otra fuerza y otras posibilidades. Tenemos que tener esa capacidad y una asamblea constituyente tiene que ser de plenos poderes. No puede haber un doble poder entre una asamblea constituyente y el legislativo. La asamblea constituyente tiene que tener una capacidad de legislar, pero hay que dividir las posibilidades y hay que acotar eso mientras hace la Constitución. Entonces, sí creo que hablemos del Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana fue destrozado para cambiar todos los poderes, fue destrozado para meterle mano a la justicia. Eso fue lo que hizo este gobierno. Pero el Consejo de Participación Ciudadana sí necesita, no bajárselo, necesita cambios fundamentales, que es que tenga una participación mucho mayor desde los barrios, desde las provincias, desde las organizaciones. Y esas cosas son parte de un nuevo pacto social que tenemos que tenerlo. Correcto. Quinto, gracias por el tiempo y por la gentileza. Ya habrá tiempo para seguir conversando. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, Fabricio. Siempre un gran gusto estar contigo y un gusto con los amigos y amigas de Radio Majestad. Gracias. Quinto Lucas conversando aquí en A Primera Hora. 8 de la mañana con 5 minutos.